Hermanos, cuando tenemos, o si tenemos en nuestras manos una hoja de papel y empezamos a romperla y tal vez hacemos en 2 pedazos, 4 pedazos o un sinnúmero de pedazos y después queremos recuperar la hoja original. Poco difícil, ¿no? Poco difícil. De igual manera, si usted coge un billete y lo empieza a hacer pedazos, después ese billete es inservible, no vale, no se lo puede recuperar. Y podría poner ejemplos de muchas cosas frágiles, como puede ser un jarrón muy costoso, de una buena cerámica. Si yo lo dejo caer, se hace pedazos también, no puedo recuperarlo. Bueno, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que en nuestras manos, al menos los que estamos casados, está algo muy valioso que se llama matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa cuando ese matrimonio se rompe? O la ruptura del pacto matrimonial, si queremos verlo así. En otras palabras, ¿qué pasa cuando hay un divorcio? El tema de esta mañana justamente es este tema del divorcio. Continuando con la escritura que aquí estamos siguiendo con el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús en Mateo 5, 31 al 32, en 2 versículos, lo mostró todo lo que es el divorcio. Esa gran problemática que ha degenerado y ha dañado a través de todas las generaciones de nuestra sociedad. El Señor Jesús es bien claro. Y para mí también es un tema no fácil, un tema muy delicado, dado las circunstancias de que en nuestro medio, incluso en la iglesia mismo de Cristo, no hablo en forma general, en lo que es la iglesia del Señor, pues muchos casos se han dado en esto. Hay muchos hermanos que son divorciados o que se han divorciado siendo cristianos. Tenemos de todo. Y lo digo, es para mí un poco delicado y también por el mismo hecho de que yo también soy un esposo. Tengo mi matrimonio y en mis manos está todo esto también. Bueno, entonces voy a tratar de ser un poco específico en este tema, dado las circunstancias de que se ha dicho mucho acerca de lo que es el divorcio. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que interpretarlo? Como digo, Jesús prácticamente lo mostró en 2 versículos. Así, Jesús es bien directo. Bueno, entonces la pregunta, ¿por qué se rompe el pacto matrimonial? ¿Por qué se rompe? ¿Por qué, en otras palabras, a través de todos los tiempos y sobre todo en nuestro tiempo, existen muchos divorcios? Aquí puedo ilustrar un poco también esto. ¿Qué pasa si tengo a un niño de 2, 3 años y pongo en sus manos un billete de $20? Tal vez en menos de un minuto regreso a ver, el niño ha destrozado ese billete, lo ha hecho pedazos. ¿Por qué lo hizo? Yo me puedo preguntar. Bueno, porque este niño prácticamente no tenía ni idea de lo que significaba ese papel. No tenía ningún valor. No tenía ningún conocimiento y es por eso pues que para él no hubo ningún problema en destruirlo. Tal vez nosotros que ya conocemos un poco esto no lo haríamos. Lo que quiero mencionar, hermanos, es que parece ser que cuando surge este divorcio o lleva a un matrimonio al divorcio, parece ser como que tienen en sus manos algo que no lo han entendido, de que algo que no tiene ningún valor. Así que no les cuesta nada en poder destruirlo, acabarlo. Entonces yo veo como a ese niño que no conoce absolutamente nada de lo que significa un billete de $20, por decir. Yo veo así, hermanos, con respecto a lo que es hoy esta situación, esta problemática en los matrimonios, sea esposo, esposa o los dos. Bueno, como dije, quiero ser un poco específico en esto porque el tema para mí, repito, es un poco delicado. Pero quiero mostrar aquí algunas pautas y quiero empezar mostrando lo que es el pacto matrimonial. Para mí es muy importante, por eso lo pongo aquí en primer lugar, este pacto matrimonial. ¿Qué es el pacto matrimonial? Tenemos que primero entender lo que es un pacto. Tengo aquí una definición que le estaba arreglando, consultando para ser bien específico en este sentido y sobre todo lo que muestra la Biblia cuando habla de un pacto.
Entonces podemos decir que un pacto es un acto mutuo, considerado o consentido o impuesto entre dos personas, ratificando mediante juramento con alguna prenda y ante testigos y sobre todo Dios de que no se va a romper ese pacto. No sé si me capto esto. Y aquí quiero mencionar algo más. Aquí observo, ¿no? Aquí estamos de todo. Sí, casados, podemos estar, también hay jóvenes que de pronto están aspirando a casarse, hay novios, o quizá hay personas también que están divorciadas o en el proceso de divorcio. Bueno, aquí creo que estamos de todo. Entonces, por eso, hermanos, yo quiero, repito, ser un poco más directo y específico en estas cosas. Primero, entonces, lo que es el pacto. ¿Y qué es el matrimonio? Porque vamos a hablar del pacto matrimonial. El matrimonio también es, claro, un pacto que se hace en común acuerdo, no es obligado, no es presionado el matrimonio, es un acuerdo que se hace entre un hombre y una mujer para unirse en dos cosas, unirse legalmente y también unirse espiritualmente ante Dios, como marido y esposa hasta que la muerte los separe. Esto es matrimonio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos dice un paralelo acá en Mateo mismo? El Señor Jesús, en Mateo 19:5, nos especifica y nos muestra con claridad lo que es el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos más que claros con respecto a lo que el Señor enseñó en cuanto al matrimonio, y podemos decir también que el matrimonio es una ilustración de ese gran amor sacrificial de Cristo para su iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios cogió justamente esta ilustración. Cuando nosotros vemos en Efesios 5 que él está hablando del matrimonio, pues Pablo lo que hizo es coger como ejemplo el matrimonio para mostrar lo que es la iglesia, Cristo y su iglesia. Entonces, Pablo lo que hizo es coger esta ilustración del matrimonio para mostrar cuán importante es y cuán grandioso y cuán sagrado es el matrimonio. Pues bien, entonces la Biblia nos habla de muchos pactos también entre Dios y el hombre, y siempre hubo una señal. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos ese pacto que hizo Dios con Abraham, de que el Señor le prometió de que de su simiente iba a ser una nación grande y que todas las familias iban a ser bendecidas. Entonces la señal del pacto fue a través de la circuncisión. Todo varón tenía que ser circuncidado, una muestra de que Dios había hecho un pacto. Noé, también vemos ahí ese pacto que hizo con Noé, que no iba a destruir ya más la tierra con un diluvio. La muestra, esa señal era el arco iris. Nosotros como esposos también tenemos que mostrar algo, una señal de que somos esposos. ¿Sí? Bueno, hermanos, antes de ir al segundo punto, yo quiero mostrar unas 4 interpretaciones que dan, si usted investiga un poco más, comentarios o libros cristianos, sobre todo, claro, de lo que es esta problemática del divorcio. Nos vamos a encontrar tal vez con 4 cosas que escuchamos. Pero, ojo, no es que esto es netamente la verdad. Yo voy a mostrar al final un poco o a detallar de cómo la Biblia nos muestra esta problemática del divorcio. Entonces, en primer lugar, una interpretación que se da, algunos lo toman así, sobre todo algunos grupos, sí, de cristianos mismos, que son de pronto muy extremistas. Algunos dicen que el punto de vista más estricto es que el divorcio no se permite bajo ninguna circunstancia o bajo ningún motivo. Entonces muchos dirán, no existe el divorcio. O sea, no se permite por ninguna circunstancia el divorcio. Esto sería pues para algunos creyentes que dicen así es y punto, y pare de contar. Hay una posición 2, otros pues dicen que sostienen que tanto el divorcio como las segundas nupcias, eso sería casarse después de haberse divorciado, dice son permisibles para cualquier motivo. Entonces dice, otros no se hacen mucho lío en esto y dicen, bueno,
puede divorciarse cuando usted quiera, y si quiere casarse por segunda vez, cásese, no pasa nada. Bueno, eso es lo que muchos también lo dicen, muchos han hecho caso a esto. Hay una tercera posición donde dice que el divorcio se permite bajo ciertas circunstancias, pero las segundas nupcias nunca se permiten. Entonces quiere decir que, bueno, se puede divorciar, Dios le permite que se divorcie, pero no se puede volver a casar nunca. Ya, esa es otra posición. Hay una cuarta posición en este sentido, donde dice que tanto el divorcio como las segundas nupcias, bajo ciertas circunstancias, se puede permitir. ¿Cómo le suena esto, no? Que tanto el divorcio como las segundas nupcias, bajo ciertas circunstancias, se puede permitir. Como que está dando una puerta abierta a todo esto. Pues bien, yo quiero explicar un poco más de qué se trata todo esto. Esto, en general, cómo lo presentan, cómo viven algunos, cómo lo relacionan en sus decisiones en cuanto, sobre todo, como cristianos. Bien, entonces, hermanos, después del pacto matrimonial, vamos a ver por qué se rompe el matrimonio. ¿Por qué se rompe el matrimonio? Jesús empieza diciendo esto en el versículo 31. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado ¿de qué? De divorcio. A ver, hermanos, estamos leyendo la palabra y parece ser que aquí la palabra está dando como puerta abierta al divorcio. Dice, se ha dicho que el que repudia a su esposa, entonces debe darle un certificado de divorcio. Aunque está escrito en la palabra, y lo vamos a ver, que eso está escrito en Deuteronomio, en el tiempo de Moisés, ¿sí? Y tenemos que ver por qué Jesús dice, se ha dicho. No está diciendo, escrito está. No se ha dicho, el Señor dijo. Se ha dicho, dice Jesús, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pues bien, Deuteronomio 24, 1, 2 nos aclara un poco esto. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla, interesante, yo lo subrayé esto, ¿no? Pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Bien, si nos quedamos hasta ahí, parece que hay mucha libertad, ¿no? Pero el Señor no lo especificó, digamos, no lo mencionó así, esa no es su voluntad. Vamos a ver justamente en el versículo 32 y un poco también en el paralelo de Mateo 19, el 32 sigue diciendo, pero yo les digo, dice Jesús, pero yo les digo, si Él está diciendo, es la palabra de Dios, porque Jesús es Dios. Se ha dicho, dice, no, se ha dicho, pero yo les digo, excepto en caso de infidelidad conyugal. Bueno, el Señor Jesús es más específico en todo esto. Entonces, ¿por qué se rompe el pacto matrimonial? Vamos a ir por partes viendo esto. Yo lo puse ahí por obstinados. Porque en Mateo, si ustedes ven ahí, en Mateo 19, 7 al 8, es un paralelo al de Mateo 5. Dice, le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Están citando Deuteronomio, ¿no? Jesús dice de esta manera, Moisés les permitió divorciarse. Moisés ha sido, ¿no? No el Señor. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, y aquí están, por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Claro, en el principio Dios creó hombre y mujer y estableció claramente lo que es el matrimonio, de estar juntos hasta que la muerte los separe. Pues bien, entonces aquí, ¿por qué se rompe el pacto matrimonial? Dice, por obstinados. ¿Qué significa esto de ser obstinado? Buscando ahí un poco sinónimos, conceptos de lo que es de ser obstinado. Claro, me encuentro con que, dice en otras palabras el Señor, por lo tercos que son. Es terquedad, o es capricho, o de pronto es rebeldía, o es orgullo, o es irresponsabilidad, o no entender el valor que significa. Todo esto tiene que ver con esta parte que, no sé, por obstinados que eran. Obstinados también nos muestra, dice, porque ya dejé de quererle, porque ya no le quiero, entonces pues hago una carta de divorcio y ya, listo, pare de contar, estoy divorciado y me puedo casar con quien quiera.
Eso es obstinación. Ser obstinado, ser terco, ser caprichoso, rebelde, orgulloso, todo este tipo de cosas. Así sería, ¿no? Porque está diciendo, por lo obstinados que son. Ya. Bueno, hasta ahí, hermanos, o sea, nos dice la palabra que no tenemos autoridad ni derecho, si estamos casados o los que se van a casar, de divorciarse por cualquier cosa. Si ya no le gustó cómo cocina, si ya no le gustó cómo duerme, si es que ya el ronquido es muy, muy profundo y le molesta y ya quiere divorciarse, cuidado, esos no son motivos, ¿no? Algunos se divorcian lamentablemente por todo esto. Dice, ya no le soporto por esto y por esto. Bien, la Biblia no autoriza en ese sentido. El Señor no estableció de esa manera. Pero quiero mostrar unas dos cosas acá. Quisiera que lo ponga atención. Dice, a no ser por infidelidad conyugal. Pues bien, el Señor Jesús dice, si ha habido una infidelidad, un adulterio, sea en él o en ella, esposo o esposa, si es así, dice el Señor, puedes, si tienes el derecho, podemos decir así, o una puerta hacia el divorcio. Pero hermanos, esto todavía no se queda ahí. Esto se tendría que trabajar profundamente en consejería, en todo lo que esté a nuestro alcance, todos los recursos posibles para poder salvar el matrimonio. Si bien es cierto, pues esto del adulterio, la semana anterior hablé del adulterio, es tan frágil esto, a tal punto que dice que si miramos así con nuestros ojos con codicia a una mujer, ya adulteramos en el corazón. ¿Sí se acuerdan esto que vimos la semana anterior? Pues bien, entonces, eso sería, si yo cometo todo esto ya, entonces motivo para divorcio. No es tanto así. Ya voy a mostrar al final un poco más de esta problemática. Entonces, sí tenemos que estar dispuestos cuando hay una infidelidad conyugal de trabajar juntos hasta las últimas consecuencias para poder salvar el matrimonio. Porque si salvo el matrimonio, salvo una familia, salvo los hijos, salvo muchas cosas. Entonces, tiene que haber esa disponibilidad de trabajar, no debilitarse y decir, la Biblia dice que en caso de infidelidad conyugal, pues chao. No, para mí, les digo al menos, pues tenemos que trabajar. Mucha consejería. Dios en el Antiguo Testamento hace una relación con el pueblo de Israel, como que Israel era, como que Dios estaba casado con Israel. Y a tal punto que lo que hace el Señor es mostrar, claro, Israel, ¿no? Su pueblo fue muchas veces infiel, adúltero, y el Señor pues mostró cuánto le amaba a su pueblo a tal punto que Él hizo todo para defender y para no romper ese pacto que hizo con el pueblo de Israel. Él fue fiel, Él muestra esto, ¿no? Entonces ese mismo principio tendríamos que desarrollarlo en nosotros como cónyuges, como esposos. Bueno, pero queda un poco ahí abierto. Dice, si después de todo esto, de haber trabajado todo en todas las áreas, no se puede arreglar, el Señor diría entonces, pues, divórciate, ¿sí? Porque eso nos está diciendo, a no ser por infidelidad conyugal. Pero hay otra situación también, que lo puse aquí como abandono físico. ¿Qué significa? En 1 Corintios 7:15, Pablo escribe lo siguiente. Dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente, escuchará bien, eso quiere decir que este matrimonio no están en yugo igual o están en yugo desigual. Así sería, ¿no? Porque dice que un lado es creyente, el otro lado no es creyente. Uno es cristiano, el otro no es cristiano. De estos matrimonios hay muchos, ¿no? Dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, esta palabra separarse tiene que ver también con divorcio. Dice, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente, el cristiano, dice, queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Si ese es el caso, y si hay dificultades, problemas, ahí maltrato, lo que sea, y se vuelve insoportable ese matrimonio que es como mixto o de un cristiano y un no cristiano, el Señor dice, si el no cristiano quiere separarse o divorciarse, déjale que se vaya. ¿Sí? Está diciendo el Señor, porque da la razón aquí, ¿no? En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación, ¿sí? Ya queda libre de todo esto, porque Dios dice, nos ha llamado a vivir en paz. Ya, entonces,
son estas dos últimas cosas, no por obstinados, sino más bien por infidelidad conyugal y abandono físico, como que el Señor puede permitir un divorcio. Pero suena raro, todavía yo no quiero decirlo así directamente, ¿no? Pero la palabra nos muestra de esta manera. Bien, es que hermanos, el diseño de Dios para el matrimonio es unidad perfecta, que no tiene que romperse por ninguna circunstancia. Esa unidad tiene que mantenerse hasta el final, que así haya pasado por una serie de cosas complicadas, se tiene que llegar a la meta hasta que la muerte los separe. Ese fue el diseño. Y el Señor conoce muy bien y sabe muy bien la problemática del matrimonio, los conflictos que podemos tener entre esposos. Pero a pesar de esto, el Señor dice, ustedes van a estar juntos como una sola carne hasta que la muerte los separe. Así lo estableció. Hermanos, ahora, con respecto a esto, punto 1, punto 2, pasé un poco rápido, espero que lo capte un poco, porque sí quiero complementar con el punto 3, donde sí quiero detenerme por un momento, hablar de las consecuencias de la ruptura del pacto matrimonial. Es que el Señor quiere defender todo esto, quiere sostener, porque Él sabe que si hay una ruptura del pacto matrimonial, pues va a haber cosas muy lamentables, muy desastrosas, y justamente esto quiere el Señor defender. Así como el Señor pues sabe que si no tenemos a Él en nuestro corazón como Señor Salvador, nosotros pues al final, como por el pecado vamos a estar condenados y de cabeza podemos ir así, nos vamos a ir al infierno sin Jesús. Y a tal punto que digamos, tan grande es esto, y el Señor pues en su infinito amor hace un sacrificio. Él se hace hombre, viene acá a morir para salvarnos, para rescatarnos. Yo estoy comparando un poco esto. ¿Qué tragedia es para nosotros los seres humanos cuando no tenemos a Jesús? Pero Él dijo, Él hizo todo para que nosotros por la fe seamos salvos. De igual manera puede ser, un poco comparando así lo que es el matrimonio. ¿Qué tragedia que puede venir después de una ruptura del pacto matrimonial? No siempre como tal vez a veces se puede pensar en un matrimonio es felicidad, o las cosas van a cambiar, o las cosas van a ser diferentes, van a ser mejores. No es así como nosotros a veces pensamos. Si fuese así, el Señor pues hubiese hecho de otra manera. Pero el Señor quiere sostener y defender ese pacto matrimonial, porque sabe que es muy importante, para no tener que pasar por algunas consecuencias, como voy a mostrar. Entonces, en el versículo 32, escuchará lo que dice aquí, en el versículo 32, dice, todo el que se divorcia de su esposa, le induce, escuche bien esto, le induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio también. Bueno, hermanos, antes de aclarar un poco esto, hoy en día se ha llegado a tal punto que quieren mostrar, o sea, que en el matrimonio hay situaciones tan difíciles que no se debe soportar. Agresiones y todo eso, entiendo que a veces sí es complicadísimo, muy difícil. Entonces han querido alivianar y han querido solucionar de alguna manera con divorcios tempranos, o rápidos, cuando en realidad pues la situación de todo esto es muy grave, es muy difícil. No es así como a veces pensamos. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de consecuencias de la ruptura del pacto matrimonial, aquí en el versículo 32, dice que el que se divorcia de su esposa le induce a ¿qué? A cometer adulterio. A ver, vayamos despacio en esto, ¿no? A no ser por infidelidad conyugal, y lo que puse antes también, esto de abandono físico, si no es por esto, y si el divorcio es por cualquier otra cosa, y se divorciaron, ¿no? Menos por estas dos que estoy mencionando ahí. Si fue así el divorcio, el Señor está diciendo, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio. Entonces le está como empujando a su esposa a cometer adulterio. Dice, y el que se casa con la divorciada comete también adulterio. Entonces como que es una cadena de adulterio, así lo entiendo. El que se divorcia por cualquier cosa los lleva a esto.
Hermanos, otras consecuencias de la ruptura del pacto matrimonial es la división. Claro, es una ruptura, se divide. Y en Judas, no lo tengo ahí en la pantalla, pero escuche bien, o si puede revisar rápidamente su Biblia o puede anotarlo, porque estos 2 versículos para mí son importantes. Perdón, son 4 versículos, Judas 19 al 22. Hay un solo capítulo, ¿no? Judas 19 al 22. Escuche lo que dice aquí. Dice, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Los que causan divisiones, los que generan este tipo de rompimientos, sí que es en lo más sagrado, que es el matrimonio, según la palabra del Señor, dice, estas personas no tienen el Espíritu. Parece que nunca nacieron de nuevo, parece que no entendieron el valor tan grande, como dije antes, del matrimonio, así que no les importa, parece para nada. Entonces, los que causan divisiones, sí, este texto habla en forma general, los que causan divisiones se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y ahora dice a los creyentes, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Entonces hace un paralelo de los que causan divisiones y de los que son o de los que tienen el Espíritu y los que no tienen el Espíritu. No sé cuál es su situación, pero sí debemos entender que una consecuencia de la ruptura del pacto matrimonial genera división. Que no sea usted el que esté generando este tipo de divisiones. Pero también, hermanos, la realidad de todo esto es que se generan muchos traumas. Muchos traumas. Yo no soy ningún profesional ni psicólogo en ese sentido, pero voy a la palabra y la palabra me muestra con claridad todo lo que puede suceder o lo que pasa detrás de un divorcio. Cuando hablo de traumas en los esposos divorciados y sobre todo los hijos y del resto de los familiares, sí que es un choque emocional, es un choque sentimental, es un choque de pronto espiritual, psicológico. Bueno, no es así nomás enfrentar un divorcio. Bueno, yo no he estado divorciado, pero ya me puedo imaginar y le pido al Señor pues que me ayude a mí y a mi esposa a mantenernos hasta que la muerte nos separe. Quiero cumplir con esto y yo tengo que orar, tengo que trabajar con mi esposa para poder evitar todo esto. Bueno, que el Señor nos guarde en todo esto. Yo tengo mucho temor, temor a Dios, reverencia a Dios. Pues bien, pero aquí estamos. El Señor dice que detrás de esto sí se causan divisiones, pero también estos traumas. Traumas que prácticamente, como vamos a ver un poquito después, traumas que pueden ser muy complicados en el sentido de que tal vez no se puede como recuperar después fácilmente, ¿no? Traumas en los esposos, como digo, divorciados y sobre todo en los hijos, porque ellos pues de pronto todo parecía que estaba bien, de pronto se encuentran en otra realidad. Y si son niños, adolescentes, parece que nada pasa, pero en sus vidas va a marcar mucho para su futuro, para su toma de decisiones, una serie de cosas que se pueden generar, traumas psicológicos, espirituales. Pues bien, pero detrás de estos traumas, hermanos, algo lamentable es que las historias se pueden repetir. ¿A qué me refiero? Si usted como esposos viviera una situación difícil y hubo esa ruptura del pacto matrimonial, puede ser que en sus hijos se vuelva a repetir la misma historia. Y lo digo esto, hermanos, porque pues yo soy testigo de esto en medio de esta sociedad. Yo esto no estoy diciendo al aire, esto lo veo todos los días. En todo tiempo yo puedo ver esta realidad, esta triste realidad, esta lamentable realidad, historias que se repiten. Pues yo no quisiera cosas así en mi familia y no quiero tampoco en el pueblo de Dios, porque esto es una tragedia, es algo muy difícil. Hermanos, también hay el deterioro de las relaciones familiares. Claro, se rompe, se divide, ya no es lo mismo. Los hijos por acá, otros hijos por acá, medios hermanos por el otro lado. Y bueno, a la final
una confusión total, toda una mezcla. Hermanos, esto no genera ninguna paz. Esto es muy complicado, qué difícil. De todo esto no es que uno se va a generar traumas. Para mí sería bien difícil esta parte, ¿no? Bueno, deterioro en las relaciones familiares, pero hermanos, aquí viene algo más. Se quiera o no, hay tristeza. Y esa tristeza va a llevar a un dolor profundo del corazón. Se va a sentir culpable, o la culpabilidad le va a invadir. De pronto, pues, va a experimentar la soledad y la famosa ansiedad también, ¿no? Que hoy como que está de moda todo esto. De pronto invade todo este tipo de cosas que parece ser que no está sucediendo nada. Queremos mostrar que todo está bien, cuando en realidad, pues, dentro de mi ser, me estoy acabando, me estoy destruyendo. Porque se está rompiendo algo sagrado, algo tan importante en el reino de Dios, tan importante en la obra de Dios. Porque el Señor es el que diseñó todo lo que tiene que ver con el matrimonio. No crea al hombre y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Y entonces establece el matrimonio. Entonces, hermanos, usted y yo, hombres y mujeres, necesitamos del matrimonio. Es una necesidad. Y por eso el Señor lo diseñó. Y por eso el Señor lo estableció. Porque esto va a suplir muchas cosas importantes en nuestras vidas. En lo personal, en la familia. Es muy importante. Entonces Dios conoce todo esto. Por eso el Señor quiere proteger. Quiere guardarnos de todo esto. Quiere que no pasemos todas estas consecuencias que para mí son desastrosas y difíciles, tal vez de superarlas. Pero hermanos, aquí no quiero ser tan negativo, no, más bien, hermanos, también quiero mostrar que Dios, a pesar de todo esto, nos sigue amando. Su misericordia y su gracia es grande con cada uno de nosotros. Él sabe nuestra historia, Él sabe nuestro pasado, pero siempre el Señor quiere algo bueno. Siempre el Señor va a abrir puertas para que nosotros podamos continuar y hacer cambios radicales, ojalá en nuestras vidas, y poder disfrutar de la vida abundante que el Señor nos ofrece. Pero tenemos que meditar y ver y tal vez sí hacer arreglos en nuestras vidas y ver qué es lo que me presenta ahora el Señor. Y todo lo que me va a presentar el Señor, pues son buenas cosas, buenas noticias. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Con esto también quiero un poco animar a las personas de pronto que están viviendo esto, que están padeciendo o que están ahí sin saber qué hacer. El Señor sí les sigue amando. El Señor es un Dios de misericordia. El Señor quiere hacer cosas nuevas y cosas grandes en la vida de cada uno de ustedes. Pero no se equivoque una vez más. No se equivoque y más bien restablezca esto y siga la dirección que el Señor le va a mostrar. Yo le veo así a un Dios que nos ama en medio de todo, en medio de todas nuestras debilidades, de nuestros pecados que cometemos. El Señor está ahí presente. El Señor siempre está presto a extender su mano para que nosotros nos podamos levantar y seguir adelante. Tenemos que luchar. Todavía falta mucho. Estamos en media batalla y tenemos que continuar batallando. Bueno, hermanos, una cosa interesante que quiero mostrar aquí es que, bueno, como he estado revisando esto, me encontré con un artículo medio interesante, ¿no? Donde dice que en ciertos países, y bueno, después dije, esto parece que no es en ciertos países, tal vez es en todos los países, porque de pronto nuestro Ecuador también está cayendo en esto. Dice que en algunos países el divorcio está generando mucha economía al país. Entonces, como que algunos países dicen que haya más divorcios porque genera más dinero. Y me llamó mucho la atención, dice, claro, es que mientras más divorcios haya, se genera más trabajo para los abogados. Bueno, disculpen si hay abogados aquí, ¿no? Pero es así o no. O sea, mientras más divorcios, pues más trabajo, más ingresos, entonces más impuestos y todo para el país, para el gobierno. Entonces hay más trabajo para los abogados. Hay más trabajo también para ciertos profesionales que se dedican a esto de las bienes raíces. Porque hay un divorcio y hay la división de sus bienes.
Así que parece ser que estos profesionales están atentos cuando están ahí ya a punto de divorciarse. Tenga la tarjetita por si acaso necesite, yo le puedo ayudar en cómo se pueden dividir las cosas. Y ahí están los profesionales prestando sus servicios, ¿no? También incluso leí ahí, dice que también hay profesionales en este sentido de detectives privados, que les pagan ahí para que estén chequeando cómo va el proceso y todo, que vaya bien. Entonces hay detectives detrás de todo esto, ¿no? Que son pagados. Y no se diga también muchos psicólogos, psiquiatras, que tienen mucho trabajo, muchos recursos por los divorcios. Entonces, mientras más divorcios haya, pues más dinero. ¿Qué les parece? Y algunos países como que están contentos con esto. ¡Qué locura! Incluso, hermano, de esto me pareció muy raro. Bueno, ahora estamos ya en un mundo digital, las fotos y todo se sabe, pero dice que también en un cierto momento había profesionales, fotógrafos, donde ellos estaban, si tenía usted la foto ahí de su familia, el matrimonio, ellos se dedicaban un poco a pintarlo para hacerle desaparecer de la foto al que ya se divorció. Bueno, también había trabajo para ellos, ¿no? Bueno, es impresionante esto. Consecuencias de la ruptura del pacto matrimonial. A veces nos causa un poco de chiste esto, ¿no? Pero la realidad es muy triste. Muy, muy difícil esta situación. Sobre todo si hay de por medio hijos, la familia, nuestras propias vidas. Hermanos, repito, pensémoslo bien. Repito, Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para usted, para su vida, para su familia. Y si usted todavía está a tiempo, usted está ahí luchando con su matrimonio, pues persevere. Siga, no afloje por ninguna circunstancia. Manténgase ahí. Y no afloje para nada esto. Ni piense en un divorcio. Trabaje durísimo. Si usted está pensando en casarse, son jóvenes de pronto aquí hay que quieren casarse, piensen bien en lo que es el matrimonio y analicen bien que ese matrimonio tiene que ser hasta que la muerte los separe. Algunos jóvenes que están de novios dicen, eso sí a mí, eso no me va a pasar. Eso era para cualquier otro, pero a nosotros nunca nos va a pasar esto, porque nos amamos de aquí hasta el cielo, dicen, ¿no? Qué bien escuchar esto, ¿no? Pero no es así la realidad. O sea, el estar casados es otra cosa. Y no quiero desanimar, más bien animar en el sentido de ser fieles, de luchar durísimo para sostener esto del matrimonio. Porque es algo sagrado, algo que Dios instituyó para nuestro bienestar. Porque usted y yo, como dije antes, lo necesitamos. Por eso el Señor diseñó el matrimonio. Entonces, hermanos, finalmente, esto que está aquí, soy sincero, ¿no? Yo pensé mucho. Esta semana he estado pensando todo el tiempo en este tema del divorcio y decía, bueno, ¿cómo tengo que expresarlo? Señor, dame sabiduría, porque es un tema, como dije al inicio, muy, muy frágil, muy sensible a muchas cosas. Pero la palabra es clara, el Señor Jesús es específico en las cosas. Entonces, al final yo puse esto. Y dije que la ruptura del pacto matrimonial o divorcio no es voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? No es voluntad de Dios que los matrimonios se divorcien. No está escrito así, no es su voluntad. Entonces el matrimonio es sagrado y es una institución divina. Por tal motivo, si es así el matrimonio, por tal motivo, cada esposa y esposa debe tener suficiente sabiduría y fortaleza ¿para qué? Para cumplir paso a paso los principios bíblicos establecidos por el Señor y claro, y gozar de las bendiciones por las cuales Dios diseñó el matrimonio. Es que en otras palabras el Señor quiere bendecirnos por medio del matrimonio. Esto es lo que quiere el Señor. ¿Por qué tenemos que destruir? ¿Por qué tenemos que acabar? No tiene que ser así. Tiene que descubrir el verdadero significado, sentido de lo que es el matrimonio y disfrutar de esas bendiciones grandes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero repito aquí, hermanos, es importante entender que solamente a la luz de Cristo podemos tener conciencia
de lo que significa esto. Sin Cristo en nuestras vidas, en primer lugar, estamos condenados y perdidos para siempre. No tenemos vida eterna, porque solo en Cristo tenemos vida eterna. Somos salvos por medio de la fe en Él, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y después el Señor nos hace nuevas criaturas. Cantamos, ¿no? La primera canción. A mí me gusta esa canción, ¿no? Somos nuevas criaturas. Dice, lo declara la Escritura. Claro, con el Señor somos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Si es así, entonces, hermanos, hagamos algo diferente. Analicemos toda esta problemática, dejémoslo atrás, salgamos de todo esto y disfrutemos de las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros, porque en Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevos hombres, nuevas mujeres. El pasado pues quedó atrás. Siga adelante, como dijo Pablo, prosigo a la meta. Siga paso a paso, no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Ahí en la voluntad de Dios, avance. Como esposos, avancen. Como novios, sigan, perseveren con una misma meta, un mismo objetivo. Y si, repito, ha sido el caso de que están divorciados por alguna razón, no sé, espero que su divorcio pues haya sido por infidelidad. Suena raro esto, ¿no? O por haberse... o en yugo desigual, porque eso le da un poquito como de opción, porque si su divorcio ha sido por cualquier otra cosa, sí que es otra cosa, ¿sí? ¿Sí me entienden esto, no? Ahí ya cambia totalmente las cosas. Entonces, sí, analícelo, pero yo creo que como cristianos, hermanos, como cristianos, al menos sí aquí, seguro que hay muchos matrimonios cristianos, si los dos son creyentes, ¡qué bendición! Qué bendición, hermanos, como creyentes, porque los dos podemos asimilar, juntar todo esto, luchar juntos y mantenernos en unidad hasta que la muerte nos separe. Qué bendición. Si aquí hay esposos o matrimonios cristianos, gracias a Dios. Si no lo hay, pues usted ha escuchado algo, usted sabe lo que tiene que hacer, Dios le va a mostrar. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. En su vida matrimonial, en sus proyectos matrimoniales, en lo que viene con respecto al matrimonio y lo que es la familia. No se desvíe, no se distraiga. Sepa que el matrimonio tiene mucho valor ante Dios sobre todo.